Bien, vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hoy vamos a continuar con la historia imparable, invencible de esa nueva humanidad. Y hoy vamos a ir a Hechos 2. Vamos a ver hoy el gran Pentecostés. Ya en el capítulo 1 hemos visto la preparación para el principio de esta historia, de este avance imparable de esta nueva humanidad, de esta nueva creación de la iglesia. Hoy, al ver el Pentecostés, vamos a enfocarnos en sí, en aquello que es el principio. Ya hemos visto la preparación, hoy vamos a ver el principio de esa nueva creación, el principio de esa nueva humanidad, cuando el Espíritu Santo de una forma especial desciende sobre el pueblo redimido por Cristo. Bien, vamos a leer Hechos capítulo 2 desde el verso 1 hasta el verso 13. Hechos capítulo 2 del verso 1 al verso 13 nos dice Lucas, inspirado por el Espíritu Santo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. De esta manera, Lucas nos presenta, nos ubica en el contexto del cumplimiento de todo aquello que anunció Jesús, que anunció Juan, que anunció el Antiguo Testamento, que iba a marcar el inicio, por decirlo así, de una nueva era, el inicio de una nueva edad, el inicio de una nueva dispensación, el inicio de la manifestación y expresión más grandiosa de la gracia de nuestro Dios, el inicio del avance de una nueva creación, el inicio del avance de una nueva humanidad. Y esto es el Pentecostés, el Pentecostés. Hoy vamos a ver la importancia de la llegada del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas similitudes entre el advenimiento del Espíritu Santo y el advenimiento de Jesús. A la misma vez vamos a ver el significado del advenimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué vino? ¿En qué sentido fue que Él vino en Pentecostés?
y finalizaremos viendo el propósito del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Empecemos viendo la importancia, brevemente, la importancia del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Y para entenderlo es necesario recordar lo que Cristo mismo dijo en Juan 16, versículo 7, un texto que ya hemos visto en las predicaciones de Juan. Juan 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo que está diciendo Jesús es: mientras yo esté en esta tierra, el Espíritu Santo no podrá hacer las obras que el Padre le ha dado que Él pueda hacer. Porque yo todo lo he dado, todo lo he entregado al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo es el que va a inaugurar, es el que va a administrar ese nuevo pacto que ha sido establecido por mi encarnación, ese nuevo pacto que ha sido establecido especialmente por mi redención. Mientras yo estuve en la tierra, es lo que da a entender Jesús, yo vine a liquidar la antigua economía. Mientras yo estuve en la tierra, mi propósito fue cumplir todo lo que correspondía a la antigua dispensación, al antiguo pacto. Y con mi muerte he sentado las bases de un nuevo pacto. Con mi muerte he sentado las bases de una nueva dispensación, una dispensación llena de gloria, una dispensación que de una manera especial, como nunca se había visto antes, manifestará la gracia de Dios. Cuando Dios pensó en la redención de su pueblo, cuando Dios pensó en la salvación de su pueblo, esto lo determinó a través de dos grandes dones, dos grandes regalos. Por un lado, el regalo de su Hijo para ellos, el regalo de su Hijo para la salvación de ellos, y el regalo de su Espíritu por ellos, el regalo de su Espíritu por el bien de ellos. Jesús obró la redención y el Espíritu Santo viene a efectuar esa redención aplicándola en el alma de todos los elegidos del Padre. Esto significa que desde la entrada del pecado en el mundo, o más bien desde ese plan eterno de redención, Dios puso la salvación de su pueblo en estas dos grandes actos. Uno fue el envío de su Hijo para la redención de su pueblo, y dos, el envío del Espíritu Santo para que aplicara esa redención invencible en medio de su pueblo. Su Hijo debía venir a esta tierra, padecer y dar su vida en la cruz, y el Espíritu Santo debía producir los frutos o hacer que se produjeran los frutos de esa redención efectuada por Cristo. Esta es la importancia del Pentecostés.
sin el Pentecostés no tendríamos la aplicación de la obra de Cristo. Sin el Pentecostés, la obra de redención efectuada por Cristo no pudiera salvar de la manera como está sucediéndose hoy, porque el Espíritu Santo es el comisionado por el Padre para aplicar esa obra de Cristo sobre su pueblo. Esta es la importancia del Pentecostés. La importancia del Pentecostés no fue el fuego, la importancia del Pentecostés no fueron las lenguas, aunque eso fue muy importante. La importancia del Pentecostés no fueron las lenguas. La importancia del Pentecostés es que el Espíritu Santo vino a esta tierra como nunca jamás había sido enviado, con un propósito especial: aplicar de una forma hermosa, extensa, la obra de Cristo sobre su pueblo. Puede que alguien esté preguntándose, bueno, y entonces antes del Pentecostés, ¿cómo se salvaban los salvos? Bueno, antes del Pentecostés, los elegidos del Padre se salvaban de la misma manera que nos salvamos hoy día, por la obra del Espíritu Santo. Pero cuando usted mira el antiguo pacto y lo compara con el nuevo, o más bien cuando usted mira los frutos y la conversión en el antiguo pacto y lo compara con lo que empieza a suceder desde este día, desde el día de Pentecostés, usted ve una manifestación única, especial, extensiva de la aplicación de la obra del Espíritu, de la aplicación que el Espíritu Santo está haciendo de la obra de Cristo. Jamás se habían visto las grandes conversiones que empezaron a verse desde el día de Pentecostés. Jamás la obra de redención alcanzó a naciones y pueblos tan distintos y distantes como empieza a pasar desde el día de Pentecostés. Dos, vamos a ver algunos paralelos entre la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo, con el fin de resaltar que el día de Pentecostés, así como la cruz, así como el nacimiento de Jesús, así como su muerte, así como su resurrección, el Pentecostés fue un momento especial, único y decisivo en la historia de la redención. Por cierto, esto ya nos lleva a pensar que así como el nacimiento de Cristo se dio una sola vez, así como la muerte de Cristo se dio una sola vez, así como la resurrección de Cristo se dio una sola vez, igualmente el Pentecostés se dio una sola vez. Es decir, el Pentecostés no es como algunos cristianos amados de hoy día creen, que es algo que se debe repetir de tanto en tanto. No, estos fueron actos únicos, definitivos, decisorios y con un beneficio perpetuo para la iglesia de Cristo. La iglesia nuestra, la iglesia bautista reformada, la gracia de Dios, es una iglesia pentecostal en el sentido de que nosotros hoy día estamos recibiendo los beneficios del día de Pentecostés, así como estamos recibiendo hoy día los beneficios de la redención efectuada por Cristo. Pero cuando digo pentecostal, no me refiero a las lenguas, no me refiero al fuego, no me refiero a todo aquello que fue único,
aquello que marcó únicamente ese momento en el cual el Espíritu desciende sobre el pueblo de Dios, sino que me refiero a que los beneficios de la presencia del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios, como es especialmente la aplicación de la obra de redención de Cristo, nosotros la estamos recibiendo incluso hoy día. Bien, paralelos entre el advenimiento de Cristo y el del Espíritu Santo. Primero, Dios determinó que se debía dar una señal para el descenso de cada una de las dos personas, para la venida de cada una de las dos a la tierra. Es decir, aunque el Hijo estuvo en la tierra desde antes de su encarnación, aunque la segunda persona de la Trinidad estuvo en la tierra desde antes de su encarnación, fue necesaria una señal visible en un momento designado por Dios el Padre para mostrarle al mundo que su Hijo había venido a este mundo. Y esa señal fue su encarnación. La Biblia nos dice que el Hijo ya estuvo en la tierra obrando desde el principio mismo de la creación. El apóstol Pablo nos dice que por medio de el Hijo fue hecho todo lo que existía. Ya hemos visto en Juan capítulo 1 que nada de lo que existe es si no fue ejecutado por la segunda persona de la Trinidad. La Biblia nos dice que Jesús era la roca de la cual brotaba el agua para el pueblo. Jesús estuvo con su pueblo desde antes de su encarnación. Más bien, en vez de decir Jesús, que es el nombre que se le da a la segunda persona luego de su encarnación, más bien vamos a decir, el Hijo de Dios estuvo presente con su pueblo desde antes de su encarnación, pero Dios determinó que la segunda persona de la Trinidad tuviese un advenimiento oficial, visible, que la gente pudiera verlo. Lo mismo pasó con el Espíritu Santo. No me vayan a preguntar al final que en qué sentido el Espíritu Santo vino. ¿Acaso Él no estaba antes? Porque ya se lo estoy diciendo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo, así como la segunda persona de la Trinidad, estuvo presente en la tierra desde antes de Pentecostés. Así como el Hijo estuvo presente en medio de su pueblo antes de su encarnación, el Espíritu Santo estuvo presente en medio de su pueblo desde antes de Pentecostés. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo guió al pueblo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo pastoreó al pueblo de Israel. La Biblia nos dice, Pedro nos dice que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los autores de la Biblia, a los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y si el Espíritu Santo fue quien hizo eso, es porque Él estaba aquí desde antes del Pentecostés. No obstante, Dios determinó una señal visible de un descenso especial de la tercera persona de la Trinidad para cumplir con una misión especial como resultado de la obra de redención efectuada por su Hijo. 2.
Tanto el advenimiento de Cristo como el advenimiento del Espíritu Santo fueron anunciados, fueron profetizados en el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para ir y hacer la lectura de los muchos pasajes, pero así como la Biblia anunció el advenimiento y nacimiento del Hijo de Dios, el antiguo pacto había anunciado en muchos pasajes un advenimiento especial y concreto del Espíritu Santo. Solamente les voy a mencionar los pasajes. Salmo 68, 18, Proverbios 1, 23, Isaías 32, 15, Ezequiel 36, 26, Ezequiel 39, 29 y especialmente Joel capítulo 2. Luego, cuando Pedro explica lo que pasó en el día de Pentecostés, Pedro va a tomar de una forma especial Joel capítulo 2. Y él va a decir que el Pentecostés es el cumplimiento de eso que fue profetizado. Tercero, así como Jesús tuvo a Juan Bautista para que interpretara y anunciara y explicara su encarnación y preparara sus caminos, de la misma manera el Espíritu Santo tuvo a su precursor. ¿Quién fue el precursor del Espíritu Santo? Jesús. Jesús mismo preparó el corazón de su pueblo y habló abundantemente de la próxima y cercana venida o descenso del Espíritu Santo. Cuarto, de la misma manera como Dios no envió a su Hijo a esta tierra en una señal visible hasta el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, el Espíritu Santo no vino a esta tierra hasta cuando llegó el día de Pentecostés. Y esto es lo que nos dice Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ese día que fue el día determinado por el Padre en el consejo eterno de redención, ese día vino el Espíritu Santo de la forma especial como pasó en Pentecostés. Sexto, así como la venida del Hijo de Dios fue auspiciada por medio de grandes señales, igualmente el descenso del Espíritu Santo fue atestiguado por medio de la manifestación del poder de Dios. Recordemos, el advenimiento de Cristo tuvo un coro de ángeles. Eso era algo sobrenatural. El advenimiento del Espíritu Santo tuvo también su coro de ángeles, que está en Hechos 2:2. En Hechos 2:2 se nos dice que hubo un estruendo. ¿Un estruendo de dónde? Un estruendo del cielo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Cuando Jesús nace hay un coro de ángeles que anuncian su advenimiento. Cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, hay un estruendo del cielo que anuncia que el Espíritu Santo vino para estar para siempre con el pueblo de Dios. En Lucas 2:9 se nos menciona una gloria especial, una gloria que cubre los cielos, una gloria que rodea a los ángeles, los cuales están anunciando el nacimiento en esta tierra del Hijo de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 3 nos menciona una manifestación de la gloria del cielo cuando el Espíritu Santo viene, y son las lenguas de fuego.
Las lenguas de fuego eran una manifestación de la gloria de Dios, anunciando que algo especial y único estaba pasando en ese día en Jerusalén, que la tercera persona de la Trinidad descendió oficialmente sobre el pueblo para empezar una nueva e imparable humanidad. Nosotros, la iglesia. Sexto, así como una estrella señaló la casa donde estaba el Hijo de Dios, donde se encontraba el niño, un temblor sobrenatural señaló a los residentes y visitantes de Jerusalén cuál era la casa en la cual había descendido el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2. Dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Octavo, con relación al advenimiento de Cristo hubo un acto privado y un acto público. Lo mismo pasó con el advenimiento del Espíritu Santo. El nacimiento de Cristo fue dado a conocer a unos pocos, pero cuando Él fue manifestado a Israel por medio de su bautismo, la Biblia nos dice que se oyó una voz del cielo, la voz del Padre, como un estruendo, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo vino sobre él, posándose sobre él en forma de paloma. Igualmente, el Espíritu Santo descendió privadamente sobre los discípulos. No sé si recuerdan cuando vimos Juan 20:22. Jesús le dice a los 11, sopla y les dice: recibid al Espíritu Santo. Este fue una recepción privada del Espíritu Santo, y luego en el día de Pentecostés es una recepción que se hace visible al resto, donde casi todo el pueblo puede verlo. Noveno, el advenimiento del Hijo fue con el fin de encarnarse, de hacerse carne. Ya hemos visto en Juan que fue con el fin de hacer tabernáculo en esta tierra. Jesús encarnó la redención, o más bien la redención se encarnó en él. De la misma manera, la tercera persona de la Trinidad, cuando desciende en el día de Pentecostés, Él desciende para habitar en medio de su pueblo, que es un pueblo de carne. Jesús dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad estará en vosotros. Es decir, aunque el Espíritu Santo no tomó cuerpo para sí, como la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo viene y habita en medio de cada uno de aquellos que ponen la fe en Cristo. El Espíritu Santo literalmente habita en medio de nuestra carne. Él mora en nuestra carne. Su templo es un templo compuesto por personas humanas. La Biblia nos dice que la iglesia es el templo del Espíritu. Somos el tabernáculo del Espíritu, es lo que dice el apóstol. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Décimo, cuando Cristo nació en este mundo,
se nos dice que Herodes y Jerusalén se turbaron. Cuando el Espíritu Santo desciende a esta tierra, Hechos 2 nos dice que todos los habitantes de Jerusalén se turbaron. Dice en el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 11. Así como la aparición de Cristo fue explicada por Juan, la venida del Espíritu Santo fue explicada por Pedro, que es lo que vamos a estar viendo hoy en la predicación. El apóstol Pedro interpreta y explica al pueblo el significado del descenso del Espíritu Santo. Como ya hemos visto, el descenso del Espíritu Santo a la tierra tuvo como fin aplicar la obra de redención que compró Cristo, que efectuó Jesús por su pueblo. Y esto nos lleva a ver el significado del advenimiento del Espíritu Santo. ¿Qué significó eso? ¿Por qué el Pentecostés? Como ya dije en la introducción, el Pentecostés marca el inicio de una nueva era para el mundo. El Pentecostés marca el inicio de una nueva humanidad. Hay un cambio trascendental. No sé si recuerdan a Pedro. Pedro, el día en el cual Cristo es apresado, ¿qué hace Pedro? Cuando le preguntan, ¿tú no eres uno de los discípulos de él? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo niega 3 veces. Luego, entre la crucifixión y la resurrección, Pedro y el resto están llenos de mucho miedo. Pero ¿qué pasa en el día de Pentecostés con Pedro? Bueno, el miedoso Pedro se convirtió en un intrépido evangelista. ¿Por qué razón? Por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como Cristo lo había anunciado, y cuando el Espíritu llena a los discípulos de Cristo, ese día se da una transformación total en la vida de cada uno de estos 12 discípulos de Cristo. El día de Pentecostés, el vino nuevo que nos trajo Cristo rompió los odres del antiguo judaísmo. El día de Pentecostés, el verbo de Dios fue anunciado ya no solamente en hebreo o arameo. El verbo de Dios fue anunciado en una multiplicidad de lenguas gentiles, anunciando que el día de Pentecostés marcaba un cambio radical en el pueblo de Dios, que a partir de ese día el evangelio de salvación iba a ser anunciado valientemente y efectivamente en todas las lenguas del mundo, a todos los pueblos y a todas las naciones. Que a partir de ese día el Espíritu Santo iba a empezar a unir al pueblo de Dios a personas de toda tribu, de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Cuando pensamos en el significado del Pentecostés, no es simplemente decir que el Espíritu Santo había sido dado, porque el Espíritu Santo ya había sido dado desde el Antiguo Testamento.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué sentido el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés? ¿En qué sentido el Espíritu Santo vino en Pentecostés? Primero, el Espíritu Santo en su descenso en Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa divina. Fue el cumplimiento de la promesa. Dios el Padre había anunciado en Joel 2 y en otros pasajes que el Espíritu Santo vendría de una forma especial, y esto es lo que pasa aquí en Hechos 2. En segunda instancia, lo que Juan el Bautista había anunciado también se estaba cumpliendo. Él dijo en Lucas 3:16: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este bautismo con Espíritu Santo y fuego se estaba dando en este día de Pentecostés, porque esto fue la interpretación que dio el apóstol. En Hechos 2, verso 32, él dijo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que el Padre, en el decreto eterno de redención, le había prometido a su Hijo un regalo como resultado de su obra de redención. Cuando Cristo resucita, está 40 días en esta tierra y asciende a los cielos. El primer regalo que recibe del Padre, o más bien el regalo de coronación que el Hijo recibió, fue al Espíritu Santo. Puede que alguien diga: ¿cómo así que el Espíritu Santo, quien es Dios, le es dado como don al Hijo de Dios? Yo no sé, yo no entiendo esto, pero es lo que Pedro está interpretando. Pedro dice que el Padre le prometió al Hijo un regalo como resultado de su obra de redención. Y cuando Cristo sube a los cielos, Él recibe del Padre ese don que es el Espíritu Santo, y 10 días después Cristo le da ese regalo que recibe del Padre a la iglesia. Jesús comparte sus dones con nosotros, su pueblo. Cuán bendecidos somos entonces. Lucas 24, versículo 49. Jesús mismo había anunciado: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En Juan 7:37, en Juan 14:16, en Juan 14:26, en Juan 15:26, en Juan 16:7 y en Juan 1 y en Hechos 1, versículo 8, Jesús le había prometido a su pueblo, le había prometido a sus discípulos que Él enviaría un don especial sobre la iglesia, al Espíritu Santo, y esto es lo que está pasando aquí en Hechos 2. Pentecostés es el cumplimiento de esas promesas que Dios el Padre hizo, de lo que Juan el Bautista había anunciado y de lo que Cristo había prometido. Jesús le está dando a la iglesia, al Espíritu Santo, como un don especial, como nunca jamás se había dado en la historia del pueblo de Dios. 2. El advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés
fue el cumplimiento de un importante de una tipología especial que se había dado en el Antiguo Testamento, especialmente en la fiesta de Pentecostés. En la Biblia, Moisés instruyó a su pueblo para que guardara varias festividades. Una era la Pascua, la cual simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. Otra fue la fiesta de los panes sin levadura, lo cual simbolizaba la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz. Y la tercera fue la fiesta de las gavillas. La cuarta, la fiesta de las semanas, la cual es conocida como Pentecostés. Y estas dos anunciaba unos frutos nuevos. Estas dos anunciaban una cosecha nueva y abundante que Dios iba a dar para su gloria. La fiesta de Pentecostés significa 50, se celebraba 50 días luego de la Pascua, 50 días luego de la muerte del Cordero. Esto mismo es lo que está pasando aquí. Han pasado 50 días luego de la muerte de Cristo en el viernes de la Pascua. Y luego en estos 50 días, en el día de Pentecostés, en el día de los primeros frutos, Dios el Padre, como resultado de la obra de Cristo, le da a su Hijo, al Espíritu Santo, y su Hijo lo envía a esta tierra, y con ese descenso del Espíritu empieza una cosecha abundante, una cosecha que no ha terminado, una cosecha que solo tendrá su fin cuando se haya completado el número de los electos del Padre. Una cosecha que tendrá su fin cuando se haya convertido por el poder del Espíritu Santo el último de los electos del Padre. Tercero, el día de Pentecostés anunció el inicio de una nueva dispensación y se los voy a explicar brevemente. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo cual pasó el 15 del primer mes, exactamente a los 50 días después de que Moisés saca al pueblo de Israel, Dios le da a Moisés la ley, acompañada de fuego, acompañada de temblor, acompañada de una manifestación especial del poder del cielo. Y esa dación de la ley anunciaba el inicio de esa dispensación, la dispensación que llamamos mosaica. Hubo fuego. Lo mismo está pasando en Pentecostés. Cuando Juan habló del bautismo del Espíritu y de fuego, en la mente de los discípulos no simplemente viene un material ardiente, viene algo que representaba el inicio de una época especial. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, este pacto fue ratificado cuando él pudo ver una llama ardiente que se paseaba por en medio de los animales. Cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud, Dios ratifica el pacto dando su ley acompañada de fuego que viene del cielo. Cuando Dios efectúa la redención de su pueblo por medio de la muerte de Cristo en cruz, 50 días después, en el día de Pentecostés,
Dios confirma gloriosamente esa nueva dispensación, ese nuevo pacto, enviando las lenguas de fuego. Las lenguas de fuego representaban el inicio de una nueva dispensación, y especialmente el Pentecostés. Es una manifestación de la gracia de nuestro Dios fluyendo hacia los gentiles, como nunca antes. Y ese es el significado de las lenguas que hablaron los discípulos, lenguas gentiles, lenguas en las cuales nunca se había mencionado el nombre de Dios, en las cuales nunca se había hablado de la grandeza de la gracia de nuestro Dios. Esas lenguas, esos idiomas que se hablaron en el día de Pentecostés anunciaban que la gracia de nuestro Dios iba a empezar a extenderse desde ese día a todo el mundo, que iba a alcanzar a Latinoamérica, que el evangelio un día iba a ser explicado en español. Como pueden ver, el Pentecostés tiene profundos significados. El Pentecostés no es brincos. El Pentecostés no es una emoción exaltada. El Pentecostés fue fundamental y clave en la obra de la redención. Gracias al Pentecostés, nosotros hoy conocemos de Cristo. Y gracias al Pentecostés, muchos que vendrán conocerán el evangelio de Cristo en su propia lengua que usa el Espíritu Santo para hablar la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuál es la aplicación de todo esto para nosotros hoy día? Lo voy a contestar con una sola frase. El Pentecostés, o el descenso del Espíritu Santo, siguió a la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo en los cielos. Hermanos, si queremos tener más poder espiritual en nuestras vidas, debemos dar a Cristo el trono de nuestro corazón. Si queremos ver más el poder del Espíritu en nuestras vidas, Cristo debe ser más exaltado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias por el Pentecostés. Gracias, Señor, por el descenso del Espíritu Santo. Gracias por la manifestación de tu gracia y de tu gloria, enviándonos a la tercera persona de la Trinidad para que habite en medio nuestro. Señor, ayúdanos a ser cristianos y a ser una iglesia llena del Espíritu, que depende del Espíritu, que vive en el poder del Espíritu, exaltando y manifestando la gloria de Cristo por siempre. En Cristo Jesús. Amén.